Lógicamente no se trata de vender ilusiones baratas, banales, unicornios, o sea, creo que el Real Madrid tiene que estar, y los madridistas tenemos que estar muy apegados a la realidad, más allá de la ilusión que nos pueda hacer un determinado proyecto u otro, pero creo que, como digo, sin querer vender cosas que no son, lo cierto es que el Real Madrid todavía, incluso sin que llegara Mbappé, creo que podría formar un once inicial muy interesante con un cambio de formación que podría venir de la mano de Ancelotti, que podría además matar dos pájaros de un tiro. Uno, ser ciertamente más verticales a la hora que cerramos bien la parte defensiva, y por otro lado utilizar lo que en mi opinión tiene que ser la materia prima más importante, que es la gente joven y los que vuelven, especialmente Odegaard, al Real Madrid, que en mi opinión son los que tienen que tomar el relevo. Todo esto lo hago suponiendo y en un escenario en el que Martín Odegaard se vaya a quedar en el Real Madrid. Evidentemente, si se va, pues va a ser complicado que podamos ver esto. Creo que es así. Bueno, el asunto es que sabéis que, en principio, Ancelotti, lo que se rumorea, lo que se especula, es que vaya con la formación 4-3-3 y que vuelva al 4-3-3 habitual. Lógicamente, en ese 4-3-3 creo que sobre todo el centro del campo pues volvería a contar una vez más con Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Es cierto que puedes cambiar piezas, es cierto que puedes cambiar en un momento dado a Toni Kroos por Fede Valverde y a Modric por Odegaard y tal y cual, pero lógicamente Fede Valverde en el papel de Kroos como que no me termina de encajar, porque al final pierdes a un jugador que es un auténtico box-to-box y que puede aportarte otras cosas en la formación que voy a pasar a contaros. Y luego, por supuesto, en la delantera, con tres atacantes, con dos extremos y el delantero centro, que vendría pues a formarse pues a partir de, entiendo, Vinicius Junior, siguiendo la dinámica y la inercia de que Vinicius ha pasado por delante de Hazard. Y luego, pues por la derecha vendría a estar, yo creo que va a tener muchas posibilidades de estar, Gareth Bale. Y luego como delantero centro Benzema, aunque bueno, esto aquí podríamos ser un poco flexibles. Pero el asunto es que ya os comenté el año pasado que cuando tú no tienes a la BBC, jugar con tres delanteros me parece, hombre, no una pérdida de tiempo, pero sí que de alguna manera que como que se te caen las piezas, o sea, como que te sobran delanteros, ¿no? Al fin y al cabo tenías a Marco Asensio, a Rodrigo, a Vinicius, que aunque están ahí, pero luego a nivel de producción goleadora pues tampoco son una maravilla. O sea, no es que sean jugadores que te promedian 15 o 20 goles por temporada, las cosas son así. Entonces como que se me hacía un poco bola este asunto. Y precisamente dándole un poco de vueltas al coco y viendo, estaba repasando precisamente el proyecto del Manchester United, de cómo podía formar, de cómo ha estado formando la pasada temporada con McTominay, con Fred, como doble pivote, con una formación de 4-2-3-1, donde, bueno, pues a veces Paul Pogba y Marcus Rashford han alternado un poco, tenían a Edison Cavani o a Martial de delantero centro. Pues precisamente por eso creo que si Ancelotti considerara, ojo, todo esto al margen del famoso 3-5-2 o 3-4-3, que también os he comentado que podría ser interesante para Ancelotti, precisamente para darle más protagonismo a esa línea de centrales y utilizar a los tres centrales que tenemos, que en mi opinión, lógicamente, son centrales de muchas garantías y muy válidos y todo eso, ¿no? Bueno, pues imaginaos que no quiere tres centrales y quiere cuatro defensas, ¿vale? Línea de cuatro, vale, perfecto. El asunto es que Ancelotti se podría valer un poco también de esta formación que le ha permitido al United acabar segundos y remontar con respecto a la temporada anterior, que habían acabado en puestos de Europa League, me parece que quinto o sexto clasificado, si no recuerdo mal, muy lejos de la cabeza. Y bueno, pues esa formación 4-2-3-1 te permitiría sacar mucho más rendimiento, sobre todo un jugador que es Fede Valverde, del que aprovechas precisamente que es un jugador con mucha más llegada de área a área, y que en mi opinión no termina de dejar sus labores defensivas y de protección y de cierre y de bloqueo de contraataque rival, pero también puede precisamente aportar un poco de oxígeno arriba. Y el asunto es que si a Fede Valverde le favorece, Odegaard vendría a jugar, en mi opinión, un papel muy similar al que ha jugado Bruno Fernández, como media punta, como último hombre justo por detrás del delantero, que sería Benzema. Y entonces creo que en este sentido sería mucho más interesante tener, pues igual que Bruno Fernández ha tenido, por ejemplo, a Marcus Rashford de acompañante, y este año podría tener a Jadon Sancho, aunque en mi opinión creo que el Manchester United con Jadon Sancho va a virar a una formación 4-3-3, porque creo que le interesa mucho más, sobre todo si se marcha Paul Pogba. Bueno, pues creo que efectivamente aquí lo que podríamos tener es la defensa de 4, vamos a poner Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, vamos a hacerlo así,
luego ya lógicamente esto puede variar, con doble pivote con Casemiro y Fede Valverde. Lógicamente Casemiro se quedaría en fase de ofensiva, se quedaría un poquito más atrás cubriendo la espalda a Fede Valverde. Fede Valverde podría incorporarse al ataque, pero es que en el ataque tienes a Vinicius Junior, a Odegaard justo por detrás de Benzema y, por ejemplo, puedes tener a Gareth Bale o a Rodrigo por la derecha y luego, como digo, como delantero a Karim Benzema. Pero Karim Benzema, si tiene justo por detrás a Martin Odegaard, creo que eso podría ser una combinación buenísima. Buenísima. Descargas de alguna manera de la responsabilidad a los extremos a la hora de marcar goles, aunque creo que si tienes a Gareth Bale, creo que Gareth Bale puede hacer goles, o sea, creo que esto sería quizá más para poner a Marco Asensio, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a poner que pone a Gareth Bale, y lógicamente tienes a Benzema en punta de ataque. Y como segundo delantero, media punta, centrocampista ofensivo, como dicen los ingleses, pues puedes tener a Odegaard jugando el papel de Bruno Fernández. Y es que Bruno Fernández, si no recuerdo mal, han sido 18 goles lo que marcó la pasada temporada. O sea, bueno, para mí Bruno Fernández es una maravilla. O sea, me parece que es uno de esos fichajes que de alguna manera le ha dado toda la vuelta al Manchester United. Y creo que sin él, el destino del United no habría sido segundo en la Premier. O sea, dejadme que os diga, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia, no me quiero ir por ahí por los cerros de Úbeda. Entonces, si tienes la posibilidad de incrustar en esa formación a dos jugadores como Fede Valverde, que ahí sí que vendría a reemplazar a Kroos, pero en una posición mucho más... Porque claro, a Kroos en un doble pivote ya lo vimos cuando estaba Casemiro de vacaciones y nos metió el Atleti 7 en la pretemporada. Kroos, evidentemente, jugando de Casemiro, como que no. O sea, como que no. Kroos está muy bien para otras cosas, pero no. Ojo, no quito a Kroos. Ojo, a ver, no me entendéis mal, que me veo venir la cosa. No quito a Kroos porque no le quiera. O sea, para mí Kroos es una maravilla y a nivel de pase largo, o sea, no tengo por aquí ahora mismo el porcentaje de efectividad, pero vamos, no tengo que decir que el pase largo de Kroos es ahora mismo de lo mejorcito de Europa. Y te puede proveer con muchas otras cosas. Pero si estamos hablando de dar paso a un Real Madrid más joven, creo que en esta formación el Real Madrid puede encajar mucho mejor a los jugadores jóvenes, ¿me entendéis? O sea, Fede Valverde creo que tiene mejor encaje en esta formación y además Odegaard creo que tiene todavía mejor encaje para ir reemplazando a Luka Modric. Porque aquí sí que creo que Odegaard tendría un peso muy grande y un protagonismo muy grande en el Real Madrid, porque además creo que tiene talento y técnica suficiente como para jugar en esa posición, ¿vale? Muy adelantado. Es cierto que Modric, por ejemplo... es cierto que Modric te ocupa mucho más campo, también en labores defensivas, ¿vale? También en fase defensiva creo que Modric, y lo vimos el año pasado, vimos a un Modric, pero yo creo que esto era más por una cuestión de necesidad, es decir, porque al final vimos a Casemiro mucho más al final de la jugada que al principio, y en mi opinión creo que Modric se quedaba atrás también por un tema de físico, porque ya tampoco estaba como para correr todo el rato o estar ahí arriba en ataque sudando la gota gorda y se tenía que venir un poco atrás. Y también vimos precisamente a Kroos y a Modric mucho más atrasados de lo que en otra situación hubiera sido normal. Pero creo que en cualquier caso, aunque Luka Modric es verdad que te aporta más en labores defensivas de lo que te podría aportar Martin Odegaard, precisamente por eso tienes al doble pivote, para cubrir las espaldas a un mediocampo que sería mucho más ofensivo. Por eso tienes al doble pivote. ¿Me entendéis? Entonces yo creo que esta formación podría ser desde luego un auténtico revulsivo. Hombre, si viniera Mbappé ya ni os cuento. O sea, si a Mbappé le pones en lugar de Vinicius, tienes a un tío que aunque juega un poquito por detrás de Karim Benzema, todavía tiene llegada a área y tiene gol y tiene peligrosidad y tiene todo. O sea, eso no lo cambia nada. Pero incluso, por ejemplo, imaginaos que en lugar de Vinicius colocas a Hazard en esa formación 4-2-3-1, ¿vale? Bueno, pues yo creo que aún así, todavía Hazard se beneficiaría más porque podría venirse mucho más hacia el interior. Y el Real Madrid podría acumular mucha gente en el interior más cerca del área donde son incluso más peligrosos. Porque Vini, por ejemplo, para mí, estaría más preparado en el sentido de que a Vini se le da mejor jugar más pegado a la cal y Hazard, sin embargo, es más peligroso jugando más cerca del área. Lo hemos visto en Bélgica, lo vimos también en cierto modo en el Chelsea en algunos partidos, pero también hemos visto en el Real Madrid que cuando ha jugado muy, muy, muy de extremo, pues la cosa no ha funcionado tan bien, porque está muy lejos. ¿Me entendéis? Pero creo que, por ejemplo, con Vini, en esta formación, muy pegado a la cal, creo que sería también muy explosivo y estás utilizando a otro jugador joven.
¿Me entendéis? Y luego ya si en la derecha, aunque no sea su banda natural, quieres poner a Rodrigo en lugar de Gareth Bale para dar todavía más encaje y entrada a los jugadores jóvenes, creo que en este sentido también es una opción muy buena. Ojo, que ya digo que esto es una suposición mía, algo que no sé si Ancelotti lógicamente tiene previsto, pero como estaba ayer analizando por mi canal en inglés al Manchester United, pues se me vino a la cabeza. Digo, joder, ¿y por qué, aparte del 3-5-2 o 3-4-3, no mueve Ancelotti las piezas para encajar un poco más y no vernos otra vez condenados al mismo 4-3-3, que encima no tienes delanteros como solías tener con la BBC, te sobran delanteros, luego el centro del campo volvería a estar en manos de Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, que al final tampoco es ninguna novedad? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, al final yo creo que el Real Madrid tiene posibilidades, ¿vale? Tiene opciones, o sea, creo que hay que jugar un poco con la creatividad y creo que este 4-2-3-1 también podría ser una formación realmente interesante. Otra cosa es que se quiera, pero que para mí sería muy interesante, vamos, yo creo que de sobra, o sea, de sobra. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que se le ocurre y qué es lo que se viene.